Hay algo que la Virgen de Guadalupe dijo hace casi 500 años. Algo que quedó grabado en la memoria de un pueblo entero. Una advertencia, una señal, un mensaje que muchos escucharon, pero que muy pocos tomaron en serio. Y se cumplió. Palabra por palabra, señal por señal, tal como ella lo había dicho. Hoy, en este video, vamos a abrir juntos las páginas de una historia que quizá creías conocer. Pero te aseguro que lo que vas a escuchar en los próximos minutos va a sacudir algo dentro de ti. Porque esta no es solo la historia de una aparición. No es solo el relato de un indígena y una señora del cielo. Esta es la historia de una advertencia divina que atravesó los siglos, que desafió a los poderosos, que consoló a los que sufrían, y que hoy, en pleno siglo XXI, sigue vigente. Sigue hablándote. Sigue esperando que la escuches. Tal vez tú mismo has pasado por momentos en los que sientes que Dios se ha quedado callado. Tal vez has rezado con todo el corazón y el cielo parece de piedra. Tal vez has perdido a alguien, o estás enfrentando una enfermedad, o el dinero no alcanza, o la familia se está rompiendo. Y en medio de todo eso, te preguntas si Dios realmente está ahí, si realmente le importas. Pues déjame decirte algo. Lo que la Virgen de Guadalupe dijo en el Tepeyac no fue solo para Juan Diego. Fue para ti. Fue para este momento exacto de tu vida. Y cuando termines de escuchar esta historia, vas a entender por qué. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. Un detalle que se ha pasado por alto durante generaciones. Una frase que la Virgen pronunció y que contenía una advertencia clara, directa, casi profética. Y lo que pasó después, cuando esa advertencia fue ignorada, cambió el destino de millones de personas. Quédate hasta el final, porque lo que voy a revelarte hoy puede cambiar la forma en que entiendes tu propia fe. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede transformar la forma en que entiendes la presencia de la Virgen en tu vida. Y no quiero que te pierdas lo que viene después. En este canal, cada semana compartimos historias como esta. Historias que la mayoría nunca escucha. Historias que fortalecen el alma y renuevan la fe. Si sientes que Dios te trajo a este video por una razón, entonces suscríbete ahora mismo. Dale al botón rojo y activa la campanita. No dejes que el algoritmo decida por ti qué mensajes de Dios llegan a tu vida. Tú decide. Hazlo ahora, antes de que se te olvide. Porque lo que viene a continuación vale la pena. Y ahora, regresemos al Tepeyac. Regresemos al momento en que todo comenzó. Para entender lo que la Virgen de Guadalupe advirtió, primero necesitas entender el mundo en el que apareció. Imagina el Valle de México en el año de 1531. Han pasado apenas 10 años desde la caída de Tenochtitlán. El imperio mexica, aquel que dominaba estas tierras con puño de obsidiana, ha sido aplastado. Las pirámides donde antes resonaban los cantos ceremoniales, ahora están en ruinas. Los templos han sido derribados piedra por piedra. Y sobre sus cimientos, los conquistadores levantan iglesias. Pero no te confundas, esto no es solo una historia de conquista militar. Es una historia de almas rotas, de un pueblo entero que perdió todo lo que conocía. Sus dioses fueron declarados falsos, sus costumbres pecaminosas, su lengua inferior. Los indígenas del Valle de México vivían en un estado de desolación que es difícil de imaginar. Trabajaban las tierras que antes eran suyas, pero ahora como siervos. Comían lo que les sobraba a otros. Morían de enfermedades que nunca habían conocido. La viruela, el sarampión, el tifo, arrasaban comunidades enteras en cuestión de semanas. Se calcula que en los primeros 50 años después de la conquista, la población indígena se redujo en más de un 80%. Millones de personas desaparecieron, familias completas, pueblos enteros, borrados del mapa como si nunca hubieran existido. Y en medio de esa oscuridad,
En medio de ese dolor que parecía no tener fin, los frailes franciscanos llegaron con un mensaje nuevo. Hablaban de un Dios de amor, de un Dios que se hizo hombre, de una Madre Celestial que protegía a sus hijos. Pero para los indígenas, ese mensaje era difícil de creer, porque los mismos hombres que hablaban de amor eran los que habían destruido sus templos, los que les habían quitado sus tierras, los que los trataban como seres inferiores. ¿Cómo podían confiar en el Dios de quienes los habían conquistado? Esa era la situación. Un pueblo aplastado, una fe impuesta a la fuerza, un abismo de dolor que parecía imposible de cruzar. Y entonces, en la madrugada fría de un sábado de diciembre, algo extraordinario ocurrió en un cerro olvidado a las afueras de la ciudad. Se llamaba Juan Diego. Su nombre en náhuatl significa el águila que habla. Pero no te imagines a un guerrero ni a un líder. Juan Diego era un hombre sencillo, un macehual, un indígena del pueblo sin títulos ni riquezas. Tenía alrededor de 57 años, una edad avanzada para aquella época. Su esposa, María Lucía, había muerto 2 años antes. Vivía con su tío, Juan Bernardino, un anciano enfermo, en una humilde casa de adobe en Cuautitlán, a unos 20 kilómetros del Cerro del Tepeyac. Cada sábado y cada domingo, Juan Diego caminaba esas largas distancias para asistir a la doctrina y a la misa en Tlatelolco. Caminaba descalzo, o con su tilma de fibra de maguey sobre los hombros, esa tela áspera y pobre que los indígenas usaban como abrigo. No tenía caballo, no tenía sandalia, solo sus pies sobre la tierra fría y su fe silenciosa empujándolo hacia adelante. Piensa en eso un momento. Un hombre de casi 60 años, viudo, pobre, caminando 20 kilómetros cada fin de semana para ir a misa, sin quejarse, sin pedir nada, sin esperar recompensa, solo porque creía, solo porque algo en su corazón le decía que ese Dios del que hablaban los frailes era real, que ese Dios lo amaba, aunque el mundo entero le dijera lo contrario. ¿Cuántos de nosotros haríamos lo mismo? ¿Cuántos de nosotros nos quejamos por tener que ir a la iglesia que está a 10 minutos en carro? Juan Diego nos enseña algo poderoso con su ejemplo. Por la fe no se demuestra con palabras bonitas. Se demuestra con los pies en el camino, con la decisión de seguir adelante aunque duela, aunque cueste, aunque nadie te vea. Y fue precisamente en ese camino, en esa caminata solitaria del 9 de diciembre de 1531, cuando Juan Diego escuchó algo que cambiaría la historia de México y del mundo entero. Aún no amanecía por completo. El cielo estaba entre la noche y el día, en esa hora sagrada que los antiguos mexicanos llamaban el momento en que habla Dios. Juan Diego estaba subiendo la ladera del Tepeyac cuando, de pronto, escuchó música. Pero no era cualquier música. Era un canto tan hermoso, tan puro, tan sobrenatural, que parecía venir del cielo mismo, como si cientos de pájaros estuvieran cantando en una armonía perfecta que ningún oído humano había escuchado jamás. Juan Diego se detuvo. Su corazón se aceleró. Miró hacia arriba y vio que la cima del cerro estaba envuelta en una luz dorada que no venía del sol. Las rocas, que siempre habían sido grises y secas, ahora brillaban como si estuvieran cubiertas de piedras preciosas. Y entre las piedras brotaban flores, flores de todos los colores. Flores que no deberían existir en diciembre, en medio del frío del altiplano. Rosas, dalias, cempasúchiles, como si la primavera hubiera estallado en un solo instante sobre aquel cerro olvidado. Y entonces escuchó una voz de mujer, suave como la brisa, firme como la roca, tierna como el arrullo de una madre. Juanito, Juan Dieguito. Así lo llamó, con diminutivo, con cariño, como una madre llama a su hijo más pequeño. No le dijo indio, no le dijo siervo, no le dijo pecador, le dijo Juanito. En ese nombre, en esa sola palabra, estaba contenida toda la ternura del cielo. Juan Diego levantó los ojos y la vio.
Una señora vestida de sol. Su rostro era moreno como el de las mujeres de su pueblo. Sus ojos eran profundos, llenos de una compasión que Juan Diego nunca había visto en ningún rostro humano. Llevaba un manto azul cubierto de estrellas. Sus manos estaban juntas en oración, y bajo sus pies, una luna en cuarto creciente, sostenida por un ángel con alas de colores. Era hermosa, pero no era su belleza lo que dejó sin aliento a Juan Diego. Era su mirada. Era la forma en que lo veía. Sí, como si él fuera la persona más importante del universo. Como si todo el cielo se hubiera detenido solo para mirarlo a él. A él, un indígena viejo, pobre y sin importancia para el mundo. Ella lo miraba como si fuera un tesoro. Y entonces la Virgen habló. Y lo que dijo contiene la advertencia que millones han ignorado. Escucha bien, porque estas palabras no son solo para Juan Diego, son para ti. Según el Nican Mopohua, el documento náhuatl que narra las apariciones, escrito por Antonio Valeriano alrededor de 1556, la Virgen le dijo a Juan Diego: «Sabe y ten por cierto, hijo mío el más pequeño, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador de las personas, del Dueño de la cercanía y del junto, del Señor del cielo y de la tierra». Ella se presentó con autoridad. No pidió permiso, no se disculpó, declaró quién era, la Madre del Dios verdadero, la Madre del Dios por quien se vive. Y en esa declaración ya había un mensaje que los poderosos de aquella época no quisieron escuchar. Porque si ella era la Madre de Dios y se aparecía a un indígena, estaba diciendo algo revolucionario. Estaba diciendo que Dios no pertenece a los conquistadores, que Dios no es propiedad de los poderosos, que Dios viene a buscar a los últimos, a los más pequeños, a los olvidados. Pero la advertencia central viene en lo que la Virgen dijo después. Ella le pidió a Juan Diego que fuera ante el obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y le comunicara su deseo de que se construyera un templo en el cerro del Tepeyac, a un lugar donde ella pudiera mostrar su amor, su compasión, su auxilio y su defensa a todos los habitantes de esta tierra. Y aquí viene la parte que casi nadie analiza con la profundidad que merece. La Virgen dijo expresamente que quería ese templo para consolar a los que sufren, para escuchar su llanto, para remediar todas sus miserias, penas y dolores. Esas fueron sus palabras: remediar. No solo consolar, no solo acompañar, remediar, curar, resolver, transformar. Era una promesa y una advertencia al mismo tiempo. La promesa era que, si le hacían caso, si construían ese templo, si la escuchaban, ella iba a intervenir activamente en el sufrimiento de su pueblo. La advertencia implícita era devastadora. Si no la escuchaban, si ignoraban su mensaje, ese sufrimiento continuaría sin remedio. Las enfermedades seguirían, la opresión continuaría, las almas seguirían perdidas. Y eso fue exactamente lo que pasó al principio. La ignoraron. Juan Diego fue al obispado, esperó horas, lo miraron con desprecio. Un indígena pidiendo audiencia con el obispo. Imagina lo absurdo que debió parecer para los sirvientes y los funcionarios del palacio episcopal. Cuando finalmente logró entrar, le contó todo al obispo Zumárraga. Le habló de la Señora del Cielo, de su mensaje, de su petición, y el obispo lo escuchó con cortesía, pero no le creyó. Le dijo que volviera otro día, que lo pensaría, que necesitaba una prueba. En otras palabras, lo despidió. Con amabilidad, pero lo despidió. Juan Diego regresó al Tepeyac destrozado. Había fallado. No había sido capaz de convencer al obispo. Y cuando volvió a ver a la Virgen, le suplicó que enviara a alguien más importante. Alguien a quien el obispo sí le creyera. Alguien de prestigio, de linaje, de poder. No a él, un pobre macehual que no valía nada ante los ojos del mundo. Imagina lo que Juan Diego sintió esa noche al regresar a su casa. El camino de vuelta debió ser eterno. Cada paso era un eco de su fracaso. Se sentía pequeño,
inútil, indigno. El obispo no le había creído. Los sirvientes lo habían mirado con lástima, o peor, con burla. Y él, con su tilma remendada y sus pies llenos de polvo, se preguntaba por qué la Señora del Cielo lo había elegido precisamente a él. ¿No había nadie mejor? ¿No había un fraile elocuente, un español de buena cuna, un cacique respetado que pudiera llevar ese mensaje? Esa duda que sintió Juan Diego es la misma duda que tú y yo sentimos tantas veces. Cuando Dios nos pide algo que parece demasiado grande para nosotros. Cuando sentimos que no estamos a la altura. Cuando miramos a los demás y pensamos que ellos sí podrían hacerlo, pero nosotros no. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo bueno porque pensaste que no era suficiente? ¿Cuántas veces has callado una palabra de fe porque creíste que nadie te iba a tomar en serio? Pero la Virgen no lo abandonó. Al día siguiente, Juan Diego regresó al obispado. Esta vez, el obispo lo escuchó con más atención, pero le pidió una señal, una prueba tangible, algo que demostrara que verdaderamente era la Reina del Cielo quien lo enviaba. Y Juan Diego, a pesar de su cansancio, a pesar de su vergüenza, a pesar de sentir que no podía más, aceptó. Dijo que sí. Volvió a caminar esos kilómetros hasta el Tepeyac para pedirle a la Virgen la señal que el obispo exigía. Eso es fe. Fe no es no tener dudas. Fe es caminar a pesar de las dudas. Fe es volver a intentar cuando todo te dice que te rindas. Fe es confiar en que la Virgen sabe lo que hace, aunque tú no lo entiendas. Y Juan Diego caminó. Una vez más. Con los pies adoloridos y el corazón pesado, pero con la certeza silenciosa de que esa señora no lo iba a dejar solo. Y lo que la Virgen le respondió es una de las frases más hermosas y más poderosas que jamás se hayan pronunciado en suelo mexicano. Escucha bien. Ella le dijo, escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el más pequeño, que no es nada lo que te asustó, lo que te afligió. Que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante, ni aflictiva. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Qué más te hace falta? ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Esa frase, esa sola frase contiene todo. Contiene la promesa de protección. Contiene el consuelo ante el dolor. Contiene la respuesta a todas las noches de insomnio, a todas las oraciones sin respuesta aparente, a todos los momentos en que sientes que estás solo en el mundo. Ella está aquí. Ella es tu madre. Y lo que viene después de esa frase es precisamente la advertencia que se cumplió. Porque mientras Juan Diego iba y venía al obispado, su tío Juan Bernardino se estaba muriendo. La enfermedad llamada cocolistli, esa plaga devastadora que los españoles habían traído al Nuevo Mundo, lo había alcanzado. El anciano ardía en fiebre. Su cuerpo se consumía. Y Juan Diego, que era su único pariente, estaba desgarrado entre cumplir la misión de la Virgen y cuidar a su tío moribundo. El 12 de diciembre, antes del amanecer, Juan Diego decidió no ir al Tepeyac. Decidió rodear el cerro para no encontrarse con la señora. Iba corriendo a Tlatelolco a buscar un sacerdote que le diera los últimos sacramentos a su tío. Pensó que podía evitar a la Virgen, que podía esconderse de ella, como si alguien pudiera esconderse de una madre que vigila. Pero la Virgen lo encontró. Salió a su encuentro en el camino, y lejos de reprenderlo, lejos de enojarse porque la había evitado, le repitió con la misma ternura de siempre: «No temas, ¿no estoy yo aquí?» Y entonces le dijo algo crucial. Le dijo que su tío ya estaba sano, que en ese mismo instante ella lo había curado. Y así fue. Cuando Juan Diego volvió a su casa después de los eventos del Tepeyac, encontró a Juan Bernardino de pie, sano, fuerte, como si nunca hubiera estado enfermo.
El anciano le contó que una señora luminosa se le había aparecido y lo había curado, y que esa señora le había dicho su nombre. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que estas palabras están llegando a un lugar profundo de tu alma, te pido que te suscribas a este canal. Aquí cada semana compartimos historias que alimentan el alma y fortalecen la fe. Dale al botón de suscribirse y a la campanita para que no te pierdas ninguna. Y ahora, continuemos con lo que pasó después, porque aquí es donde la advertencia se hace más clara. La Virgen le pidió a Juan Diego que subiera a la cima del cerro y recogiera las flores que encontrara. Era diciembre. En la cima del Tepeyac no crecían flores, solo espinas, cactus y piedras. Pero Juan Diego obedeció, y cuando llegó arriba, encontró un jardín imposible. Rosas de Castilla, frescas, fragantes, cubiertas de rocío, floreciendo en pleno invierno sobre las rocas áridas del cerro. Era un milagro botánico que desafiaba toda lógica. Juan Diego recogió las flores en su tilma y bajó del cerro. La Virgen las acomodó con sus propias manos y le dijo que esas flores eran la prueba que el obispo necesitaba, que las llevara y se las mostrara. Juan Diego llegó al obispado. Lo hicieron esperar, como siempre. Los sirvientes intentaron quitarle las flores, pero cada vez que metían la mano en la tilma, las rosas parecían pintadas en la tela, imposibles de arrancar. Finalmente, lo llevaron ante el obispo, y Juan Diego abrió su tilma. Las rosas cayeron al suelo en una cascada de color y perfume. Pero lo que hizo que el obispo cayera de rodillas no fueron las flores. Fue lo que apareció en la tilma. Ahí, estampada en esa tela burda de fibra de maguey, estaba la imagen de la señora, la Virgen de Guadalupe. Perfecta, luminosa, con su rostro moreno, con su manto de estrellas, con sus manos juntas, con la luna bajo sus pies. Una imagen que ningún pintor humano podría haber creado sobre esa tela áspera e irregular. Los que estaban presentes en ese momento no podían creer lo que veían sus ojos. Una imagen perfecta, con colores brillantes que parecían vivos, estampada en una tela que normalmente se usaba para cargar leña o tortillas. Los detalles eran imposibles. El rostro de la señora tenía una expresión de ternura que ningún artista de la época podía replicar. El manto azul estaba cubierto de estrellas distribuidas en un patrón que, siglos después, los astrónomos descubrirían que corresponde exactamente a la posición de las constelaciones visibles desde el Valle de México el 12 de diciembre de 1531. Las estrellas en el manto de la Virgen no eran decoración, eran un mapa del cielo. Y hay algo más que muy pocos conocen. La cinta negra que la Virgen lleva en la cintura, en la iconografía náhuatl, era el símbolo de una mujer encinta. La Virgen se presentó embarazada, estaba diciendo al pueblo: «Yo traigo en mi vientre al Salvador. Yo les estoy entregando a mi hijo, no los conquistadores, no los soldados. Yo, su madre, les traigo a Dios». Para los indígenas, esa imagen habló más que 1000 sermones. Cada símbolo, cada color, cada detalle de la imagen estaba codificado en el lenguaje visual que ellos conocían. La Virgen no se apareció con los símbolos europeos, se apareció con los símbolos de su pueblo. Habló su idioma, tanto con palabras como con imágenes, y por eso la entendieron, y por eso creyeron, y por eso la amaron con una devoción que ha durado casi 500 años sin debilitarse ni un solo día. El obispo lloró. Se arrodilló. Pidió perdón por no haber creído, por haber dudado, por haber hecho esperar a un mensajero del cielo. Y aquí comienza el cumplimiento de la advertencia. Porque la Virgen no solo había pedido un templo, había prometido que, si la escuchaban, ella iba a remediar las miserias de su pueblo. Y eso fue exactamente lo que sucedió. En los 10 años siguientes a las apariciones, ocurrió algo que los historiadores llaman el milagro de la evangelización. 9 millones de indígenas se convirtieron al cristianismo.
9 millones. En 10 años. Es el proceso de conversión más masivo y más rápido en toda la historia de la humanidad. Y no fue por la fuerza, no fue por la espada, fue porque la Virgen se apareció con rostro de madre indígena, habló en náhuatl y dijo las palabras que aquel pueblo necesitaba escuchar. ¿No estoy yo aquí? Los indígenas no se convirtieron al Dios de los conquistadores. Se convirtieron al Dios cuya madre tenía su mismo rostro, al Dios cuya madre hablaba su lengua, al Dios cuya madre amaba a los pequeños, a los olvidados, a los que el mundo había descartado. Los frailes franciscanos no podían creer lo que estaban viendo. Ellos habían pasado años intentando evangelizar con sermones, con catecismos, con imágenes traídas de España. Y los resultados habían sido magros. Unos cuantos bautizos aquí y allá, casi siempre por obligación más que por convicción. Pero después de las apariciones del Tepeyac, las filas de personas que pedían el bautismo se extendían por cuadras enteras. Familias completas llegaban caminando desde pueblos lejanos, no porque los obligaran, sino porque habían escuchado que la Madre de Dios se había aparecido con rostro de india, que había hablado en náhuatl, que había elegido a uno de los suyos como mensajero. Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinía, uno de los primeros frailes en llegar a la Nueva España, dejó escrito en sus crónicas que había días en que un solo sacerdote bautizaba a miles de personas desde el amanecer hasta la noche, hasta que sus brazos ya no podían levantar el jarro del agua bendita. Miles en un solo día. Es un número que desafía la imaginación. Ahí no eran bautismos vacíos. Esa gente creía de verdad. Esa gente había encontrado en la Virgen de Guadalupe a la Madre que habían perdido cuando su mundo se derrumbó. Habían encontrado en ella la prueba de que el Dios de los frailes no era solo el Dios de los blancos, era también su Dios. Un Dios que los amaba tanto que envió a su madre a hablarles en su idioma, con su rostro, en su tierra. Pero la advertencia también tenía una cara oscura. Porque no todos escucharon, no todos creyeron. Y los que no escucharon, sufrieron las consecuencias. Los españoles que siguieron tratando a los indígenas como seres inferiores, los que ignoraron el mensaje de igualdad y dignidad que la Virgen había proclamado al aparecerse a un indígena pobre, esos fueron testigos de cómo la historia les cobró su desprecio. Las rebeliones indígenas se intensificaron en las regiones donde la evangelización fue más violenta y menos respetuosa. Las enfermedades siguieron devastando a las comunidades donde los encomenderos negaban atención y cuidado a los indígenas. La pobreza se perpetuó donde los poderosos acapararon tierras y recursos sin atender al clamor de los más vulnerables. La Virgen había dicho, «Vengan a mí, y yo remediaré sus dolores». Pero el remedio requería fe, requería acción, requería que los que tenían poder escucharan y cambiaran. Y muchos no lo hicieron. Hay un patrón en la historia de México que es imposible ignorar. Cada vez que México se ha alejado de los valores que la Virgen de Guadalupe proclamó en el Tepeyac, compasión, dignidad, protección de los más pequeños, cuidado de los enfermos, las consecuencias han sido devastadoras. Pensemos en la historia. La reforma del siglo XIX trajo la persecución religiosa y la confiscación de bienes de la Iglesia. Pero también trajo una ola de pobreza y desamparo para los más vulnerables que dependían de las instituciones religiosas para sobrevivir. La revolución trajo justicia social, pero también trajo la guerra cristera, donde miles murieron por defender su derecho a creer. Y en cada uno de esos momentos, el pueblo de México regresó a la Virgen de Guadalupe, regresó al Tepeyac, regresó a esa frase que es al mismo tiempo refugio y advertencia. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? La advertencia de la Virgen no era solo para el siglo XVI, era para cada generación de mexicanos que vendría después. Cada vez que un gobernante ignoró el clamor de los pobres, la advertencia se cumplía. Cada vez que una familia se olvidó de rezar junta,
La advertencia se cumplía en forma de distanciamiento y dolor. Cada vez que alguien puso su confianza solo en el dinero, en el poder, en las cosas del mundo, ignorando la protección maternal que ella ofrecía, las consecuencias llegaban, no como castigo. Escucha bien esto, nunca como castigo. La Virgen no castiga, ella advierte, ella señala el camino. Si tú decides no tomarlo, las consecuencias no vienen de ella, vienen de tu propia decisión. Es como cuando una madre le dice a su hijo, no cruces la calle sin mirar. Si el hijo no hace caso y lo atropellan, la madre no causó el accidente. La madre advirtió. La madre protegió con su palabra. Pero el hijo eligió no escuchar. Y hoy, en pleno siglo XXI, la advertencia sigue vigente. Vivimos en un mundo que nos dice que no necesitamos a Dios, que la ciencia lo explica todo, que la fe es para los ignorantes, que las tradiciones son anticuadas, que rezar el rosario es perder el tiempo, que ir a misa es una costumbre de viejos. Y mira lo que está pasando. Las familias se desintegran. Los jóvenes se pierden en las drogas, en la violencia, en la desesperanza. La depresión y la ansiedad alcanzan niveles que nunca se habían visto. La gente tiene más cosas materiales que nunca, pero es más infeliz que nunca. Las comunidades que antes se unían en torno a la parroquia, ahora son vecindarios de desconocidos donde nadie se saluda. ¿Eso no es acaso el cumplimiento de una advertencia? La Virgen dijo, vengan a mí y yo remediaré sus dolores. Y nosotros le hemos dicho, no, gracias, ya tenemos el teléfono celular, ya tenemos las redes sociales, ya tenemos a Netflix. Y los dolores no solo no se remedian, se multiplican. Mira las estadísticas si quieres pruebas concretas. México tiene una de las tasas más altas de estrés laboral en el mundo. La depresión en adultos mayores de 50 años ha crecido de forma alarmante en las últimas décadas. Los consultorios de psicólogos están llenos. Las farmacias venden más ansiolíticos que nunca. Y no es porque la gente sea débil. Es porque hemos dejado de acudir a la fuente que la Virgen nos señaló. No estoy diciendo que la ciencia o la medicina estén mal. Dios usa también a los médicos y a los científicos para sanar. Pero hay un vacío en el alma humana que ninguna pastilla puede llenar. Hay una sed espiritual que ninguna terapia puede saciar por completo si no tiene a Dios como fundamento. Y la Virgen lo sabía. Por eso dijo, vengan a mí. No dijo, arréglenlo solos. No dijo, busquen en otro lado. Dijo, vengan a mí. Porque ella sabía que sin esa conexión con lo divino, el sufrimiento humano no tiene salida verdadera. Pero la belleza del mensaje de Guadalupe es que nunca es demasiado tarde. Esa es la otra cara de la advertencia. La puerta siempre está abierta. El Tepeyac siempre está ahí. La tilma sigue intacta después de casi 500 años, desafiando toda explicación científica. Hablemos de eso un momento, porque esto es importante para entender la magnitud de lo que estamos diciendo. La tilma de Juan Diego está hecha de fibra de maguey, un material que normalmente se desintegra en 20 o 30 años. Esa tilma tiene casi 500 años y sigue intacta. La imagen no fue pintada con ninguna técnica conocida. No hay trazos de pincel, no hay boceto previo. Los colores no se han desteñido. Y en los ojos de la Virgen, cuando se amplían con tecnología moderna, se pueden ver reflejos de figuras humanas, como si los ojos de la imagen hubieran captado la escena del momento en que Juan Diego abrió la tilma ante el obispo. La ciencia no puede explicar cómo esa imagen llegó a esa tela. Los oftalmólogos que han examinado los ojos de la imagen han encontrado las figuras de al menos 13 personas reflejadas en ellos, siguiendo las leyes ópticas de Purkinje-Samson, que rigen los reflejos en un ojo humano real. Es como si la tilma fuera una fotografía viva tomada en 1531, siglos antes de que existiera la fotografía. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que la Virgen dejó una prueba permanente, una prueba que no se deteriora, una prueba que la ciencia puede examinar pero no puede explicar.
Una prueba que grita al mundo: yo estuve ahí, yo soy real, mi mensaje es real, mi advertencia es real. Cada vez que alguien entra a la Basílica de Guadalupe y levanta los ojos hacia la tilma, está mirando la misma imagen que el obispo Zumárraga vio en 1531, la misma imagen que ha consolado a millones durante casi 5 siglos, la misma imagen que ha sobrevivido inundaciones, incendios, terremotos y hasta un atentado con bomba en 1921, cuando un hombre colocó un ramo de flores con dinamita al pie del altar. La explosión destruyó el crucifijo de metal que estaba cerca, dobló los candelabros de hierro y rompió los vidrios de las casas cercanas, pero la tilma no sufrió ni un rasguño. Ni un rasguño. Eso no es coincidencia, eso es una señal. Es la Virgen diciendo una vez más: estoy aquí, sigo aquí, a pesar de todo lo que han hecho, a pesar de todo lo que han ignorado, a pesar de todas las veces que me han dado la espalda, sigo aquí. Mi manto sigue abierto, mi protección sigue vigente, mi advertencia sigue siendo la misma. Ahora bien, tú podrías preguntarte: ¿cuál es exactamente la advertencia que se cumplió? No es una profecía de destrucción al estilo del Apocalipsis. No es una amenaza de fuego y azufre. La advertencia de la Virgen de Guadalupe es mucho más sutil, mucho más profunda y por eso mucho más poderosa. La advertencia es esta: sin Dios, no hay remedio para el sufrimiento humano. Ella dijo: quiero mostrar mi amor, mi compasión, mi auxilio y mi defensa. Quiero remediar todas sus miserias, penas y dolores. Pero para recibir ese remedio, hay una condición, una sola: acudir a ella, confiar en ella, decirle que sí. Y cada vez que México, que el mundo, que tú mismo has dicho que no, que has buscado el remedio en otro lado, en el dinero, en el poder, en el placer, en la fama, en cualquier cosa que no sea Dios, la advertencia se ha cumplido. No como castigo, como consecuencia natural de buscar agua en un pozo seco. Piensa en tu propia vida un momento. ¿Cuántas veces has intentado resolver tus problemas solo con tus propias fuerzas? ¿Cuántas veces te has agotado tratando de controlar lo incontrolable? ¿Cuántas noches has pasado en vela preocupándote por cosas que están fuera de tu alcance? Y la Virgen sigue ahí, con los brazos abiertos, diciéndote lo mismo que le dijo a Juan Diego: ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Qué más te hace falta? La enseñanza más profunda de esta historia es que la advertencia de la Virgen de Guadalupe no es una advertencia sobre el fin del mundo, es una advertencia sobre el fin de tu paz interior. Es un mensaje que dice: si me ignoras, o si ignoras al Dios que me envía, vas a seguir sufriendo innecesariamente. No porque yo quiera que sufras, sino porque solo Dios puede llenar ese vacío que sientes en el alma. San Agustín lo dijo hace más de 1500 años. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Esa inquietud, esa angustia, esa sensación de que algo falta aunque tengas todo, eso es la advertencia cumpliéndose en tu propia vida cada día que pasa sin que te acerques a Dios. Piensa en las familias de tu colonia, de tu barrio. Hace 30 o 40 años, la familia mexicana se reunía a rezar el rosario por las noches. Los abuelos contaban historias de santos. Los niños aprendían el Padre Nuestro antes que las tablas de multiplicar. La imagen de la Virgen de Guadalupe presidía cada hogar. No como adorno, sino como presencia viva. Cuando alguien estaba enfermo, la familia entera se hincaba a pedirle a la Virgencita. Cuando había un problema grave, lo primero que hacía la abuela era ir a misa y encender una veladora. Y había paz. No porque la vida fuera fácil. La vida nunca ha sido fácil para el pueblo mexicano. Pero había una paz que venía de saber que no estabas solo, que había alguien más grande cuidándote, que la Madre del Cielo tenía puesta su mirada sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia.
Ahora compara eso con lo que vemos hoy. Familias donde cada quien come en su cuarto mirando una pantalla diferente. Abuelos que pasan los días solos porque sus hijos están demasiado ocupados. A jóvenes que no conocen una sola oración pero pueden recitar de memoria los diálogos de sus series favoritas. Hogares donde la imagen de la Virgen fue reemplazada por una pantalla plana. Y luego nos preguntamos por qué hay tanta ansiedad. ¿Por qué hay tanta tristeza? ¿Por qué la gente se siente tan vacía? La Virgen de Guadalupe advirtió que ella era el remedio, que su presencia, su intercesión, su cercanía maternal era la respuesta al dolor. Y cuando una sociedad entera decide que ya no necesita ese remedio, las consecuencias son exactamente las que estamos viviendo. No es castigo, es la ley espiritual más básica que existe. Si te alejas de la fuente de agua viva, te vas a morir de sed. Pero también hay otra dimensión de esta advertencia que es colectiva, que afecta a las naciones, a las comunidades, a las familias enteras. Cuando una sociedad se aleja de los valores que la Virgen de Guadalupe encarna, compasión, cuidado del prójimo, dignidad de los más pequeños, protección de los vulnerables, esa sociedad comienza a desmoronarse desde adentro. No hace falta un terremoto, no hace falta una guerra. Basta con que cada uno se encierre en su propia burbuja, que cada uno deje de preocuparse por el vecino, que cada uno ponga su comodidad por encima del bien común. ¿No es eso lo que estamos viendo hoy? Pero la historia de Guadalupe también nos enseña que siempre hay una oportunidad de volver, porque la Virgen no dijo, «Ven a mí una sola vez y yo te remediaré». Ella dijo, «Yo quiero mostrar mi amor». Tiempo presente, continuó, permanente. Su oferta no tiene fecha de vencimiento, su manto no se cierra. Su advertencia viene siempre acompañada de una invitación, y esa invitación es para hoy, para ahora mismo, para este momento en que estás escuchando estas palabras. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cómo puedes responder a la advertencia de la Virgen en tu propia vida? Primero, recupera la oración en tu vida diaria. No hablo de rezos largos y complicados. Hablo de hablar con Dios como hablas con un amigo. Hablo de dedicar 10 minutos cada mañana a decirle, «Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Madre. No entiendo todo lo que me pasa, pero confío en ti». Si Juan Diego podía caminar 20 kilómetros descalzo para ir a misa, tú puedes dedicar 10 minutos de tu mañana a la oración. Segundo, reza el rosario. No como una obligación mecánica, sino como una conversación con tu Madre del Cielo. Cada Ave María es una flor que depositas en sus manos, como las rosas del Tepeyac. Cada misterio es una ventana a la vida de su Hijo. Si la Virgen quiso que se construyera un templo en el Tepeyac, un templo donde la gente pudiera acudir a ella, entonces tu hogar puede ser ese templo. Tu rincón de oración puede ser tu Tepeyac personal. Consigue un rosario si no tienes uno. No tiene que ser caro ni lujoso. Puede ser de madera, de semillas, de plástico, no importa. Lo que importa es que lo tomes entre tus manos cada día y le digas a la Virgen, «Aquí estoy, Madre. Escúchame, acompáñame, no me dejes solo». Y si no sabes rezar el rosario completo, empieza con una decena. Solo 10 Ave Marías, pero hazlas con el corazón. Hazlas pensando en cada palabra. Y verás como poco a poco, la paz empieza a llenar los espacios vacíos de tu vida. Tercero, cuida a los pequeños de tu vida. La Virgen se apareció al más pequeño, al más pobre, al más insignificante ante los ojos del mundo, y lo trató como un hijo precioso. Haz tú lo mismo. Mira a tu alrededor. ¿Quién necesita una palabra de aliento? ¿Quién está pasando por su propio desierto? ¿Quién necesita escuchar las palabras, «No temas, no estás solo»? Sé las manos de la Virgen en este mundo. Sé su voz. Sé su manto protector para alguien que lo necesita. Cuarto, no ignores las señales que Dios te envía.
Si estás escuchando este video, si has llegado hasta este punto, eso no es casualidad. La Virgen de Guadalupe tiene un mensaje para ti hoy. Un mensaje personal. Un mensaje que tiene que ver con lo que estás viviendo en este preciso momento de tu vida. No lo ignores como lo ignoraron tantos hace 500 años. Y quinto, nunca olvides esa frase. Grábala en tu corazón. Repítela cuando sientas miedo, cuando sientas soledad, cuando sientas que el mundo se te viene encima. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? La Virgen de Guadalupe dejó una advertencia grabada en tela de maguey, grabada en la historia, grabada en el corazón de un pueblo entero. Esa advertencia dice: sin mí, el dolor no tiene remedio. Pero conmigo, hasta lo imposible se transforma en milagro. Juan Diego era un don nadie para el mundo, pero para la Virgen era hijo mío el más pequeño, y a través de él, ella transformó un continente. A través de una tilma áspera, te dejó una imagen que ha sobrevivido casi 5 siglos. A través de unas rosas imposibles, demostró que Dios actúa donde la lógica humana se rinde. Hoy, la advertencia sigue vigente. El sufrimiento que ves a tu alrededor, la soledad que sientes en tu corazón, los problemas que parecen no tener solución, todo eso puede tener remedio. Pero el remedio empieza con una decisión. La misma decisión que tomó Juan Diego cuando caminó descalzo al Tepeyac. La decisión de confiar, de obedecer, de abrir la tilma ante el mundo y dejar que Dios haga su obra. No ignores esta advertencia. No la dejes pasar como tantos la dejaron pasar durante siglos. La Virgen sigue aquí, su manto sigue abierto, su promesa sigue en pie. Y hoy, como hace casi 500 años, te dice al oído con la misma ternura infinita: hijo mío, hija mía, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿Qué más te hace falta? No te hace falta nada más, solo decir que sí. Piensa en Juan Diego, un hombre que no tenía nada, que no era nadie ante los ojos del mundo, un viudo solitario que caminaba descalzo por los cerros. Y sin embargo, la Reina del Cielo lo eligió a él, lo llamó hijo mío, lo abrazó con su mirada, lo protegió con su manto, y a través de él transformó una nación entera. Si la Virgen pudo hacer eso con Juan Diego, imagina lo que puede hacer contigo. No necesitas ser perfecto, no necesitas ser importante, no necesitas entender todo lo que está pasando en tu vida. Solo necesitas decir que sí. Necesitas abrir tu tilma, con todas sus roturas y sus remiendos, y dejar que ella ponga ahí su imagen. Que ella haga de tu vida un lienzo de milagros. Que la Virgen de Guadalupe te bendiga, te proteja y te guíe en cada paso de tu camino. Que nunca olvides que ella está aquí. Siempre ha estado. Siempre estará. Y su advertencia, lejos de ser un motivo de temor, es la prueba más grande de su amor. Porque solo advierte quien ama, solo protege quien cuida, solo espera con paciencia infinita quien tiene un corazón de madre. Si esta historia te impactó, no puedes perderte el video sobre las 7 palabras de Cristo en la cruz y lo que significan para tu vida hoy, donde descubrimos cómo cada palabra que Jesús pronunció en su momento más doloroso contiene un mensaje de amor que puede transformar tu sufrimiento en esperanza. Te dejo el enlace aquí arriba y en la descripción. Que Dios te bendiga. Y recuerda, la Virgen de Guadalupe está contigo. Siempre.